Buenas tardes, mi nombre es Kelly Julie Ramírez Rivera. Eh, Les voy a exponer los métodos de conservación, salazón y curado. El método de conservación de salazón se denomina salazón a un método destinado a preservar los alimentos de forma que se encuentren disponibles para el consumo durante un mayor tiempo. El efecto de la salazón es la deshidratación parcial de los alimentos, el refuerzo del sabor y la inhibición de algunas bacterias. Existe la posibilidad de salar frutas y vegetales, aunque lo frecuente es aplicar el método en alimentos tales como carnes o pescados. A menudo se suele emplear para la salazón una mezcla de sal procedente de alguna salina acompañado con nitrato sódico o nitrito. Es muy habitual también durante las fases finales acompañar la sal con sabores tales como pimiento, canela, semillas de eneldo o mostaza. La historia de la salazón es uno de los métodos más antiguos para conservar los alimentos. Se sabe que los antiguos egipcios ya empezaban a poner las carnes en salazón con el objetivo de almacenarlas y mantenerlas comestibles durante largos periodos de tiempo. También hay evidencias de similares usos en la China del tercer milenio antes de Cristo. La importancia de la salazón hizo que la producción y la comercialización de la sal hayan sido en una de las prioridades de las distintas potencias desde tiempos del Imperio Romano. Desde tiempos del Imperio Romano. Un hecho significativo de esto es que el término salario en castellano derivado del latín salario, que a su vez proviene de la sal y tiene origen en la cantidad de sal que se le da a un trabajador, en particular a los legionarios romanos, para poder conservar sus alimentos. Solo a partir del siglo XIX, debido a las mejoras en la refrigeración y congelación de los alimentos, fue quedado en un segundo plano la salazón como medio para la conservación de ciertos alimentos. La salazón de carnes. La salazón de carnes se hace mediante el empleo de la sal en forma de cristales o mediante el empleo de salmueras, que son soluciones concentradas de sal. Ejemplos de salazón con carne se pueden encontrar en España, en la provincia de León, donde se mantiene el proceso de salazón de las carnes de vacuno, produciendo la cecina. Suele ponerse en salazón la carne de cerdo, la panceta y el jamón. Salazón de los pescados. Acá en la salazón de los pescados vamos a ver cómo es el proceso, cómo es el paso a paso para hacer una salazón de los pescados. El primer paso es el limpiado, que es limpiar las vísceras dejando solo la carne magra y la espina dorsal del pescado. El segundo paso es el apilado, que se pone una capa de sal de 1 centímetro de espesor como lecho y se coloca el pescado extendido sobre la superficie. O sea, ponemos una capa de sal que sea de 1 centímetro de gruesa, en la cual encima vamos a poner los pescados y encima de los pescados, sobre la superficie pues del pescado, después
vamos a poner una capa que sea del mismo grosor que la primera. Y se repite este proceso obteniéndose diferentes capas de sal y pescado. Finalmente, sobre la última capa de sal, porque terminamos en sal, empezamos en sal y terminamos en sal, se pone un peso que por lo menos sea la mitad del peso del pescado en salazón, o sea, debe ser un peso que sea la mitad del peso que hemos colocado en el pescado. Después de eso vamos al tercer paso. En el tercer paso está el reposo, o sea, el apilamiento que acabamos de realizar. Vamos a dejarlo una semana y media en reposo, o sea, tal cual como lo dejamos, como lo hicimos, se deja una semana y media en reposo. Después de esto viene el cuarto paso, que es el lavado. Después de esto viene el cuarto paso, que es el lavado, que tras el tiempo establecido de reposo, se saca del pescado y se lava con una solución de agua y vinagre al 10%. Después de esto llegamos al último paso, que es el oreado. Después de lavar el pescado, se pone al aire en un sitio con corrientes de aire, pero que no le vaya a dar directamente el sol. Según el clima del lugar, se deja unos días. Actualmente el proceso para obtener algunas salazones difiere en tiempos y materiales utilizados. En preparaciones como la mojama o hueva, las capas permanecen en reposo durante 24 horas, tras las que tiene lugar el lavado y su introducción en prensas. Se escurren el agua, tras pasar por el secado, se envasan al vacío. El secado tiene lugar en la secadora, una habitación aislada con extractor de humedad que aplica calor seco. Su uso es exigido por sanidad. Los pescados más representativos que se utilizan en el sureste español para realizar salazones son el atún, el atunarro, el bonito o melva, que también se le puede llamar garrofeta, la sardina, el mujol, bacalao, la maruca o corvina. Seguimos con el método de conservación del curado. Acá está como la historia donde nos indica cómo la gente de todo el mundo ha curado la carne para evitar el desperdicio de comida valiosa y asegurarse el sustento en caso de malas cosechas o temporadas de caza. El curado es cualquiera de los es cualquiera de los procesos de conservación y sazonado de alimentos, especialmente de carne y pescado o de vegetales o frutos, que requiere este proceso para su consumo, tales como la aceituna, mediante la adición de una combinación de sal, azúcar, nitratos o nitritos. Muchos alimentos con procesos de curado también incluyen que se lleve a cabo el ahumado de estos. Por acá vamos a ver la acción química que tiene el curado en los alimentos. Las reacciones químicas del curado son muy complejas. Son reacciones lentas de proteínas y grasas por autólisis y oxidación. Estas reacciones pueden producirse solo por autooxidación, aunque típicamente van acompañadas por enzimas del alimento, además de hongos y bacterias benignas. Para permitir estas reacciones de curado lentas y evitar la descomposición rápida por putrefacción, se extrae el agua del alimento, haciéndolo poco hospitalario para los microorganismos. Esto suele hacerse aplicando sal y una combinación de otros ingredientes. Se puede utilizar también para el curado la azúcar.
Aunque a menudo se usa para dar sabor agradable, el azúcar también puede emplearse para fomentar el crecimiento de bacterias beneficiosas, como las del género Lactobacillus, la destroza o la sacarosa que se usan de esta forma fermentan el alimento. Como el crecimiento de bacterias no deseadas retrasa, la Lactobacillus tolerante a la sal lo supera y evita posteriormente su crecimiento, generando un ambiente ácido con un pH sobre el 4,5. Mediante la producción de ácido láctico, esto inhibe el crecimiento de otros microbios y explica el sabor ácido de algunos productos curados. Otra manera para utilizar el curado está el humo. El humo añade compuestos químicos a la superficie del alimento, afectando la capacidad de crecimiento de bacterias y hongos, inhibiendo la oxidación de grasas y por tanto la ranciedad y cambiando el sabor. Acá nos explican cómo actúan los nitratos y los nitritos, que no solo ayudan a matar bacterias, sino que también producen un sabor característico y dan a la carne un color rosado o rojo. El nitrato provisto, por ejemplo, por el nitrato sódico o por el nitrato potásico, se usa como fuente de nitrito. El nitrito se descompone en la carne el óxido nitrítico, que se une al átomo de hierro del centro del grupo hemo de la mioglobina, reduciendo la oxidación y provocando un color marrón rojizo cuando el alimento está crudo, y el característico color rosa, que es un nitroso hemocromo, cuando se cocina el alimento. La presencia de nitratos y nitritos en la comida es controvertida debido al desarrollo de nitrazaminas cuando el alimento, principalmente la panceta, se cocina a altas temperaturas. Sin embargo, los compuestos de nitrato y nitrito no son perjudiciales en sí. Y se cuentan entre los antioxidantes presentes en la verdura fresca. El uso de estos compuestos está cuidadosamente regulado en la producción de alimentos curados. En los Estados Unidos, su concentración en el producto final se elimina a 200 ppm y suele ser más baja. Por último, son irreemplazables en la prevención de botulismo, debido al consumo de salchichas curadas al evitar la germinación de esporas. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi presentación. Hasta luego.